Hola a todo el mundo. Primero, ruego perdón por no ser tan activa aquí en mi canal de YouTube. El razón es que obviamente estaba ocupada en mi trabajo y al mismo tiempo no podía encontrar ningún tema interesante para compartir con vosotros. Pero hoy hablaré sobre un video que seguramente os llamará la atención. El otro día vi un TED Talk muy famoso de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis y aunque no lo conozcáis, no importa. Estoy aquí para recapitular todo lo que ha hablado, además de señalar otros aspectos a la vez y conectándolos con nuestro país, India. En cuanto a su narración, en los primeros minutos, él contó una historia de una chica pequeña cuya madre fue violada por su padre y como consecuencia ella nació. Por supuesto, su existencia se afianza de una barbaridad. Lo mismo pasa en nuestro país, India. En todas partes hay muchísima violación contra las mujeres que hace que se sientan desamparadas y solas. Acerca de esa preocupación se me ocurre de la película que recién he visto. Se llamaba The Kashmir Files y trataba sobre la crueldad que se impuso a los sacerdotes de Kashmir, precisamente a sus mujeres, por los musulmanes. Yo diría que la última media hora de esa película me costó muchísimo aguantar. Ahora, hablando de la historia que Carlos Mesa acabó de discutir, lo de la niña, de repente la relacionó con una metáfora, representando de esta manera a Europa, el padre, y América Latina, pues la madre. Yo sinceramente disfruto a lo grande el metáfora que él presentó y aún volvía a usar los otros metáforas en lo largo del video. Espero difundir la conciencia entre quienes no sepan los ámbitos en los que los europeos habían conquistado a los latinoamericanos. Y de este modo no quedaba ninguna dimensión en la que los latinoamericanos no estuvieran obligados a aceptar sus dolencias. Con ello quiero decir las dolencias como el cambio de religión, matrimonios, mezclas de personas de diferentes continentes, etc. Ahora, sin ton ni son, el único caso que viene a mi cabeza es la conquista de la India por los británicos. Pues no es que la conquistaron de buenas a primeras, sino era una planificación a largo plazo. Los británicos nos llevaron un nuevo sistema de educación que hacía hincapié en enseñar inglés a los niños a pesar de hindi, cuál es la lengua materna. Y para colmo, querían perjudicar a los agricultores a crecer índigo para que se pudieran vender en los mercados a precios estratosféricos. Mientras los británicos explotaban a la India sin piedad, entre casi 15 y 29 millones de personas fallecieron del hambre por desgracia. Ahora, la reflexión absoluta de esto puede ser destacada en la película que se llama Lagan. En esa película, el rey estaba cobrando una cantidad nada desdeñable a los ciudadanos de un pueblo en el nombre de los impuestos. Resulta que el protagonista Amir Khan tuvo que jugar un partido de cricket contra ellos porque no había ninguna otra manera de esquivar tal situación
más que triunfar ese juego. Sin duda, los ingleses destrozaban a la India demasiado. Casi en la mitad del video se embarcó en una larga explicación que los latinoamericanos tienen una pluricultura, tanto de Occidente, precisamente Europa, como originaria de los pueblos originarios, por ejemplo, los mayas, aztecas, quechuas, guaraníes, etc. Como sabemos que India es la tierra de todas las comunidades que vienen aquí desde otros estados en la búsqueda del trabajo. Si India no fuera tan altruista, la mayoría de la gente pasaría a estar frustrada o en algunos casos por lo menos desempleada. Ojalá no habíais estado aburridos hasta ahora, y si todos ya estáis, solo tomaré un poco más de tu precioso tiempo. Estoy convencida de que la rueda giratoria desempeñaba un papel importante durante la lucha por libertad. Asimismo, los indios no tenían ni una sola idea sobre esa rueda, es decir, charca, a no ser que fuera introducida por Mahatma Gandhi por todo el mundo. Tal como la conocemos, que nuestro país tuvo que pasar por muchas estrecheces en ese tiempo. Por lo tanto, la rueda demostró ser una gran ayuda porque los indios tendían a ser libres tejiéndose sus propias ropas de khadi. Por cierto, esto puso un punto final a la demanda de ropa y materiales extranjeros. Bhagat Singh es uno de los luchadores cuya contribución aún se oculta al público en general. Se lo pasaba echando pestes a la idea de intocabilidad que fue ignorada por la mayoría de los líderes. Él conectó el desarrollo con la justicia social, que defendió que sin igualdad de intocables jamás se puede imaginar una sociedad justa. Igualmente, trató de mostrar la realidad de varios políticos a los que andaban metidos en trampas. Incuestionablemente, sus sacrificios son inigualables hasta la fecha de hoy. Este incidente de Jallianwala Bagh se remonta a 1919, cuando el brutal asesinato de alrededor de 500-600 manifestantes inocentes se obró por los británicos. No cabe duda de que este es uno de los capítulos más oscuros para India y seguirá siendo uno. Un libro que siempre he querido leer es The Discovery of India. Jawaharlal Nehru se las arregla a escribirla durante su reclusión con mucha minuciosidad. Cubre todos los aspectos de la independencia que uno debería conocer y reflexionar sobre. Una pregunta que quiero plantearos a vosotros para que me respondan más tarde. ¿De verdad creéis que incluso después de 70 años de independencia, los indios son libres? La segunda, ¿realmente creéis que cuando una mujer va a su casa a medianoche, se siente segura? Pues pensadlo bien y dejad tus opiniones en los comentarios. Chao, hasta el próximo video.